buena, información de primera mano. Los chapitos estarían recibiendo beneficios nunca antes vistos. Visas y protección para toda su familia, sentencias reducidas, e incluso podrían alcanzar beneficios los hermanos aún en libertad en México, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán. Así lo revelan a pie de nota fuentes del gobierno federal de los Estados Unidos, quienes aseguran que así funciona la justicia en este país. Se hacen tratos para beneficios mayores, como narcopolíticos, o para desmantelar por completo una organización, para llevar a la justicia a todos los integrantes de un cartel. Así lo dijo a pie de nota un agente involucrado en casos como el de los Chapitos. A pesar de que la entrega de residencias permanentes a familiares de criminales en Estados Unidos no es cosa nueva, ni los beneficios de sentencias reducidas o incluso dinero en efectivo, llama la atención que esto suceda durante la administración del primer presidente en declarar los cárteles mexicanos como grupos terroristas y quien a su vez estaría limitando enormemente las visas para migrantes. Vamos a hacer enlace en directo con el analista en temas de seguridad nacional, David Saucedo, para hablar más del tema y que nos ayude a entender esta estrategia contradictoria, al menos en apariencia, del gobierno de los Estados Unidos. Hacemos enlace con David Saucedo en un minutito. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado David Saucedo, muy buen día. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. David, pues ayúdanos a entender esto que parece contradictorio. Por un lado, el gobierno de Donald Trump se va recio contra lo que llama el cartel, ¿no? El cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco, los llama terroristas, los pone en listas negras, ofrece incluso al ejército estadounidense para ingresar a territorio mexicano, pero por otro lado, pues le da visas a toda la familia de los Chapitos, les da beneficios, sentencias reducidas. ¿Cómo funciona esta justicia en el lado estadounidense, estimado David, y cómo impacta a los mexicanos? Y tengo entendido que los beneficios todavía son superiores a los que amablemente nos compartes. De hecho, con algunos otros narcotraficantes se han trabajado esquemas más amplios. Incluyen evidentemente reducciones de sentencia que no se emiten órdenes de captura en contra de integrantes del primer círculo de la familia, que se les dé la visa y residencia en los Estados Unidos, ser trasladados a prisiones que no sean de alta seguridad, es decir, no incomunicarlos, permitirles que conserven una parte de sus activos, cuentas bancarias, propiedades, eh, todo esto a cambio de información de rutas de narcotráfico de las autoridades en ambos lados de la frontera, que colaboren con grupos de crimen organizado, también que participen como testigos de cargo en juicios en contra de colegas suyos del narcotráfico. Eh, Quizás suene un poco cínico para nuestro auditorio, pero lo cierto es que a mí no me sorprende, no es la primera vez que se llega a este tipo de acuerdos. Quizá los casos más conocidos en su momento fueron a los que se llegó con la mafia italoamericana en la década de los 70, cuando finalmente el FBI reconoce la existencia de la Cosa Nostra, y en esos juicios tan memorables, algunos de hecho que se llevaron al cine. Tú recordarás estas películas, El Padrino 1, 2, 3. Pues bueno, pues es la recapitulación de lo que fue estos grandes juicios en contra de las mafias sicilianas, de las 5 familias de Nueva York. Pues estamos hablando de este tipo de esquemas. Los norteamericanos, de manera muy pragmática, manejan este tipo de negociaciones con los grupos del narcotráfico, en el entendido de que una colaboración del narcotráfico, de los líderes del narcotráfico, para el desmantelamiento de rutas, estructuras criminales, es para ellos más redituable que lanzar una cacería frontal en contra de las autoridades de estos grupos, sobre todo porque se sabe que los narcotraficantes cuentan con anillos de protección política, policial, militar en México. De hecho, esta información que está fluyendo desde los juicios del Chapo Guzmán, Genaro García Luna, el fiscal Edgar Beitia, seguramente forma parte de la información que ahorita se está integrando para la revocación de visas de personajes de la política mexicana, como el alcalde de Matamoros o como la gobernadora de Baja California. Entonces, creo que en adelante, en lo subsecuente, si se sigue con este esquema de captura de narcotraficantes de alto perfil,
y extradición a los Estados Unidos, tendremos cada vez de manera más frecuente este tipo de arreglos, de negociaciones, que en México las vemos como componendas. Claro. Lo cierto es que en México también existen, nada más que existen de manera velada, de manera Mm, oculta. eh, Todos los narcotraficantes importantes en México, excepto el Mayo Zambada y el Mencho, pero todos estuvieron en cárceles mexicanas y todos alcanzaron libertad en algún momento. La mayoría de los narcotraficantes de alto nivel, que en teoría estaban en prisiones de alta seguridad, en México al poco tiempo se convierten en cárceles de alta comodidad. Entonces, quizá nos indigne con toda razón que después veamos a Ovidio Guzmán caminando en las calles de Miami, mm, pero resulta que nosotros teníamos al Chapo Guzmán en el Almoloya Palace. Entonces claro. no era tan, son realidades distintas. Quizá lo que tenemos en Estados Unidos son acuerdos cínicos con el narco, y aquí tenemos acuerdos tras bambalinas y debajo de la mesa con los narcos. Interesante lo que comentas, estimado David Saucedo, porque cierto, a ver, nos quejamos de que en Estados Unidos caminan libres, pero en México ni siquiera tienen investigaciones. Cuando se llevaron a Ovidio, cuando se llevaron al propio Mayo Zambada, la presidenta dijo, bueno, apenas estamos integrando carpetas y no sé qué, pero investigaciones no había. En las consultas públicas que hemos hecho contra estos narcotraficantes, no hay investigación de la FGR contra estos capos, al menos disponibles. Pero yo creo que lo que indigna al pueblo mexicano, por ejemplo, en este caso particular de lo que revelamos en exclusiva ayer aquí en Pie de Nota, del traslado de 17 miembros de la familia de los Guzmán López, lo que indigna es que dicen, en México estaban haciendo, y discúlpame el francés, David, o sea, estaban haciendo un desmadre. Traían guerra, asesinatos y todo. Ya nada más se fueron para Estados Unidos, empezaron a hablar y ahora sí se llevan a su familia y los mexicanos nos quedamos con la guerra a todo lo que da en este lado de la frontera. Ese es como el resentimiento del mexicano ahorita, ¿no? Y coincido plenamente con tu apreciación. Eh, el hecho de que México esté comprando esta guerra contra el fentanilo, lo que nos provoca es tener un México más inseguro, de mayor violencia homicida, una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Si el día de mañana capturaran y extraditaran al Mencho, pasaría exactamente lo mismo. Los 5 comandantes del vasto narcoimperio del cártel Jalisco se trenzarían en una guerra sucesoria. Entonces, yo coincido con tu apreciación, estarle haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos quizá tenga muy contento a Donald Trump, a el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, pero en México nos mete en un sinfín de problemas. Incremento de la violencia, de los secuestros, de la comercialización de drogas, porque la guerra de cárteles no se paga sola. La guerra civil del cártel de Sinaloa requiere recursos y para obtenerlos hay más sobornos, más venta de droga, más exportación de droga, más compra de armas. Sumarnos en esta cruzada contra el fentanilo, lo que hace es tener un México más inseguro. Definitivamente también, digo, en la parte de la información que nos compartieron las fuentes, que nos compartieron también las imágenes de este traslado de las 17 familiares de los Guzmán López, pues dicen que parte de los tratos, uno, era que entraran todos con digamos, esta figura migratoria, el parol, que muchos de ellos no tienen cargos en Estados Unidos. La que sí tiene cargos, entiendo, es Griselda López. Y ahora que me dices que, bueno, no sería una locura, no sería raro que obtuvieran, que se solicitaran beneficios para sus familias, incluso de que no fueran perseguidos por autoridades de los Estados Unidos, muy probablemente Griselda López no va a pisar prisión, la van a dejar caminar libre en Estados Unidos. Es lo más probable, depende de que la información que proporcionen los narcotraficantes capturados sea fidedigna, de que haya cooperación por parte de las autoridades mexicanas. Los familiares que sean extraditados, que lleguen a estar asilados en Estados Unidos, también tienen que rendir testimonio ante la justicia americana, que su testimonio sea veraz. Es decir, hay varias condicionantes para que se cumplan los términos de un acuerdo, de una negociación. Pero si todo fluye y todo se mueve de acuerdo con lo que están calculando los líderes del narco que están sujetos a este programa de delación premiada, el programa de protección de testigos, pues entonces así sucederá. Eh, a mí no me extraña que esté ocurriendo, me extraña que hayan tardado tanto, porque ya en esta nueva era de Donald Trump,
los narcotraficantes mexicanos solo tenían esa opción. Una vez capturados, ya no tenían ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con la justicia mexicana. Lo que más les convenía es llegar a acuerdos con los norteamericanos. Correcto, pues a ver, una justicia de los dos países, muy a modo, muy extraña, una justicia que no se siente para nada como justicia, al menos como lo sentimos los mexicanos de este lado. Estimado David Saucedo, para ser respetuoso con tu tiempo, tengo nada más una última pregunta. ¿Se va a declarar, desde luego, Ovidio Guzmán, así lo deja entrever, culpable? ¿Crees que alcancen beneficios los hermanos en libertad, los hermanos prófugos en México, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán? Es difícil decirlo, sobre todo porque el cártel de Sinaloa se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno de los Estados Unidos desde la anterior administración de Biden. Y de las dos facciones del cártel de Sinaloa, los Estados Unidos identificaron que la facción de los Chapitos es la que introducía los mayores volúmenes de fentanilo hacia los Estados Unidos. Eh, Me parece que la familia del Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán, tomaron una determinación. La mitad o una parte de la familia se va a acoger al esquema de protección de testigos de la DEA y la otra mitad de la familia va a seguir con el negocio. Perdóname la franqueza de los términos, pero da la impresión de que tomaron una decisión corporativa. Mm. La mitad se pasa del otro lado y empieza a colaborar con la justicia norteamericana y la otra mitad mantiene el control de la estructura criminal, el financiamiento, los recursos, los ingresos. Veo muy complicado que la totalidad de los hijos del Chapo Guzmán se entreguen a la justicia. Eh, Prácticamente sería dejar que el cártel Jalisco se apoderara de la vida criminal en el país. Me da la impresión de que eso no lo van a hacer. Yo creo que no por el momento está en su radar. Su propia sobrevivencia como familia, incluso su propia seguridad física, depende de que sigan teniendo hombres, armas, recursos, flujos de ingresos. Sin esos flujos, se vuelven altamente vulnerables y se volverían en un blanco. Este es parte del dramatismo de la vida criminal. Una vez adentro y alcanzando una posición prominente, es muy difícil dejar el negocio, retirarse. No es una jubilación como la que tendremos tú y yo, Claro. que podemos irnos de manera apacible a nuestros domicilios. Si ellos se jubilan, prácticamente es su sentencia de muerte. Si dejan de tener ingresos, recursos, anillos de protección política, policial, los adversarios irían por ellos. Entonces, no estoy seguro de que los chapitos decidan dejar su futuro en el esquema de protección que les den los norteamericanos. El esquema de protección de testigos ya ha fallado en los Estados Unidos. Entonces, no estoy seguro de que ellos vayan a acogerse, me refiero a los dos hermanos que tú mencionas, que ellos quieran dejar el negocio, ir a este esquema de delación premiada y poner su vida en las manos de los norteamericanos. Claro, digo, un esquema del que hablas, interesante, David Saucedo, de la mitad de la familia cooperando, la mitad de la familia operando en México, no es un esquema, no, un esquema que los Zambada han manejado desde hace rato, ¿no? Muchos de los hijos del Mayo Zambada operando, uno de ellos incluso como testigo protegido en los Estados Unidos, y los otros operando en México. Hoy el Mayo Zambada en Estados Unidos y el Mayito Flaco sigue operando en las calles de México. Parece que eso ya es parte del sistema, pues del sistema del narcotráfico, cómo funcionan. Ya saben un caminito, tienen un caminito marcado. Es el camino amarillo que todo el mundo ya no sabemos. Es de suponer que el Menchito y Rosalinda, en el caso de que sea extraditada a los Estados Unidos, también caminarán por ese sendero. El cártel de Sinaloa está marcando una pauta, una ruta, un camino. Seguramente el cártel Jalisco también lo seguirá. Y más adelante, cuando las autoridades de los Estados Unidos volteen a ver a los hermanos Hurtado o Lascuaga, los líderes de la familia michoacana, seguramente también veremos un esquema análogo. Es algo muy lamentable que la puesta en custodia, la captura de estos narcotraficantes se dé gracias a presiones de los Estados Unidos y no por un desempeño exitoso, brillante de las autoridades
en materia de seguridad pública. Pero como es fácil entender, la justicia, en este caso que se aplica, es una justicia que viene a la medida de los norteamericanos y no tiene nada que ver con una justicia, como tú bien señalabas al principio de esta conversación, que deje satisfechos a los mexicanos. Correcto, por eso no lo sentimos nosotros como justicia en México, pero se siente como justicia en las cortes de los Estados Unidos. Estimado David Saucedo, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el análisis y seguramente te vamos a seguir molestando en un futuro para seguir hablando de lo que viene en este juicio donde se va a declarar culpable Ovidio Guzmán. Con todo gusto, Luis, para mí es un honor estar en tu programa. Saludos. Muchísimas gracias, David Saucedo, muy buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Soy Luis Chaparro y esto es un anuncio para pedirte que votes por Cazagringos, un podcast documental que cuenta la historia de un grupo de agentes mexicanos que todos los días salen a cazar gringos delincuentes que se quieran esconder en nuestro país. Estamos nominados a los Spotify Podcast Awards como Mejor Podcast Documental. Puedes votar a partir de hoy, todos los días hasta el 20 de mayo. Entra al link fijado en mi perfil para ejercer tu voto por Los Cazagringos. Pues ahí